En esta noche muy especial nos sumamos a la entrega del doctorado honoris causa a la profesora Graciela Fernández Meijide, que le otorga la Universidad Nacional del Nordeste, donde además vamos a tener el privilegio de escuchar la disertación del doctor Alejandro Carrió, que va a estar presentando el libro de su autoría, Alfonsín y los derechos humanos. Para dar comienzo, invitamos a la señora Presidenta de la Cámara de Diputados, junto a los legisladores presentes, a hacer entrega de la plaqueta y de la resolución de la Honorable Cámara de Diputados al doctor Alejandro Carrió. Los ángeles no tienen espalda. Los ángeles no tienen nada. Ah, está bien. Sí, eso está en el... ¿Eso es uno de los estudiantes? No, te pregunto, ¿vos cómo estás desarrollando? Invitamos ahora al secretario de Derechos Humanos y Secretaría de Cultura del municipio capitalino, también al secretario de Gobierno del municipio, a hacer entrega de la resolución municipal y obsequios al doctor Carrió. Reconocimiento, Alejandro. Dije que venga. Estuvimos 45 minutos ¿En la cultura? ¿Estuvo José C? Muy bien. Sí, él hizo la visita guiada y los videos en la vida. Bien. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del señor rector de la Universidad Nacional del Nordeste, doctor Gerardo Omar La Rosa. Muy buenas noches a todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta hermosa celebración. Señor gobernador, señora vicegobernadora, señor secretario, señor ministro, autoridades provinciales, municipales, autoridades de la universidad, señoras, señores. Nos congregamos hoy para rendir homenaje a una mujer cuyo compromiso inquebrantable con la verdad, la justicia y defensa de la democracia ha marcado un antes y un después de la historia de nuestro país. Es un honor y un privilegio presentar a Graciela Castañola de Fernández Meijide, quien hoy recibe el título de doctora honoris causa de la Universidad Nacional del Nordeste por su valiente rol como secretaria de denuncias de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas, CONADEP, y por su incansable lucha en la defensa de la memoria, dignidad y la libertad. Desde sus inicios, la trayectoria de la doctora Fernández Meijide ha sido un testimonio de compromiso ético y profesional. Su labor, inicialmente forjada en la enseñanza y en el intercambio de saberes,
se transformó en un faro de esperanza en momentos de oscuridad. Durante los años de la dictadura, su voz resonó con la fuerza de la verdad, sirviendo de puente entre el dolor de la desaparición y el clamor de justicia. Su desempeño en la CONADEP, en donde recopiló testimonios y evidencias, no solo contribuyó a esclarecer hechos dolorosos, sino que también abrió la senda para el resurgimiento de una sociedad democrática y plural. Esta institución reconoce con profundo respeto y admiración la valentía de una mujer que ha sabido encarnar los valores más altos del compromiso social y la responsabilidad ética. Su legado, que trasciende fronteras y disciplinas, se erige como un modelo a seguir para todas las generaciones, al recordarnos que la defensa de la democracia y la promoción de los derechos humanos son pilares fundamentales para la construcción de un futuro justo para todos y todas. En un mundo que aún enfrenta desafíos en materia de derechos y libertades y cuestiona lo que todos pensábamos incuestionable, la figura de la doctora Fernández Meijide nos inspira a mantenernos firmes en la lucha contra la opresión y la injusticia. Es, pues, con el espíritu de gratitud y admiración que hoy nos unimos para honrar su legado, reconociendo no solo sus logros académicos y profesionales, sino también la fuerza emotiva de su compromiso ético y humanitario. Que este título de doctora honoris causa sea un tributo a la inquebrantable determinación de quien supo convertir el dolor en esperanza y la tragedia en impulso para el cambio. En cada uno de los testimonios recogidos, en cada una de sus memorias entrelazadas por el dolor y la esperanza, encontramos la impronta indeleble de esta mujer que ha forjado el camino en que el conocimiento y el compromiso se fusionan, elevando la verdad a la categoría de un imperativo ético y social. En este acto de reconocimiento se sella un compromiso con el pasado y con el futuro. La promesa de que la luz de la memoria nunca se extinguirá y que cada generación, al mirar atrás, encontrará en sus pasos la inspiración necesaria para forjar una sociedad más justa, inclusiva y libre. Que su ejemplo ilumine siempre el camino de quienes creemos que la justicia y la democracia son ideales por los cuales vale la pena luchar, recordándonos que en cada acto de valentía reside la promesa de un futuro lleno de luz y esperanza. Muchas gracias. Invitamos al señor gobernador de la provincia, a la señora vicegobernadora, al señor rector de la UNE y al señor Alejandro Carrió a ubicarse al frente del escenario. Recibe el galardón en nombre de la profesora Graciela Fernández Meijides, el doctor Alejandro Carrió, y hace entrega de este diploma honoris causa el señor rector Omar La Rosa. Además, se hace entrega también y se invita al gobernador a hacer entrega de esta copia que por supuesto marca un registro importante en la historia también de la provincia y de la República Argentina. Asimismo, el gobernador arquitecto Leandro Esdero, acompañado por la vicegobernadora de la provincia, harán entrega de esta resolución número 138/2025 del Consejo Superior de la Universidad Nacional del Nordeste, que fue entregada aquí. El doctor Alejandro Carrió
hará entrega al señor gobernador de la provincia, a la vicegobernadora, como así también al señor rector de la Universidad Nacional del Nordeste, un ejemplar del libro Alfonsín y los Derechos Humanos. Recibe, por supuesto, el gobernador de la provincia del Chaco también este ejemplar. El señor gobernador de la provincia, junto a la vicegobernadora, retribuye este obsequio al doctor Alejandro Carrió con el libro El Impenetrable y Productos Regionales de nuestra zona. También va a ser entrega un PIN de la Universidad Nacional del Nordeste de parte del señor rector, por supuesto, al doctor Carrió. Como así también el ministro de Gobierno de la provincia del Chaco también hará entrega junto al subsecretario de Derechos Humanos esta entrega de esta plaqueta en este marco. Invitamos nuevamente a tomar sus respectivos lugares a quienes están aquí. Para escuchar, ahora sí, las palabras de la señora Graciela Fernández Meijide. La escuchamos, profesora. Hola, ¿se escucha bien, Nicolás? Que ha sido el técnico que me permitió estar en contacto con ustedes. Hola. ¿Se me escucha? Se le escucha bien, profesora. Adelante. La escuchamos. Te agradezco enormemente tanto este aplauso como la presencia del gobernador, de la vicegobernadora, del ministro y también de las autoridades de la universidad que me conceden este honor y responsabilidad al mismo tiempo de decirme doctora. Yo soy una simple profesora. Y ahora tengo que hablar con ustedes sobre una parte de mi vida que no se contó, porque no hay tiempo, pero que está muy ligada al apellido Carrió, porque Genaro Carrió, el papá de Alejandro, era el técnico al cual Alfonsín, cada vez que en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en plena dictadura, hacía revisar si es que hacíamos público un documento que tuviera que ver con la demanda de justicia. Y era Genaro Carrió, primero, quien lo hizo durante la dictadura, y después mi homenaje también a él y a su hijo que acá está presente y me representa, porque Genaro Carrió fue uno de aquellos que impulsó después ya en democracia no solo la investigación de lo que había ocurrido, sino además del juicio a las juntas. Creo que por eso Alejandro escribe este libro, que es tan digno de ser leído por todos y de ser estudiado. Bueno, yo no voy a dar opiniones donde no me corresponde, pero tal vez en las escuelas del Chaco, en las escuelas secundarias, o al menos comentados. Yo siento que
En la Argentina nunca dejamos de pasar por momentos difíciles. En el año 76, y creo que aquí hago un paréntesis porque tengo que decir que no sé por qué los argentinos siempre recordamos las fechas dolorosas cuando el Día de los Derechos Humanos es el 10 de diciembre y por eso y por primera vez en la historia de la democracia recuperada, Raúl Alfonsín eligió esa fecha para jurar como presidente. Diciembre del año 83. Se había ganado una pelea dura, primero contra los militares, segundo desde el punto de vista ya no contra un enemigo, sino entre adversarios. Se había ganado una elección y el doctor Alfonsín cumplió con las promesas que había hecho. Tal vez no como él lo había imaginado, pero creó la CONADEP, de la cual yo fui su secretaria, y después a todo aquello que fue recopilado por la CONADEP pasó a poder a disposición de los fiscales de la Fiscalía, del doctor Estracera y de Luis Moreno Campo, para que fuera trabajado en el juicio y durante el juicio. Yo quiero redondear acá con este agradecimiento. Sospecho que de los que están escuchando está Ángel Rosas, porque fue el primero que se comunicó conmigo para decirme que iba a ver este acto. Decirles a ustedes que no puedo estar ahí físicamente porque tengo 94 años, porque fui paciente de las intervenciones arteriales y además tengo patía, por si fuera poco, así que me van a ver con una lupa espiando siempre a quién estoy escuchando. Ahora es muy posible que el doctor Carrió, a quien agradezco que haya recibido este honor en mi nombre, quiera hacerme algunas preguntas, tal como me hizo en mi casa, para construir el libro. Quedo en tus manos, Alejandro. Bueno, buenas noches a todos. Graciela, es un honor inmenso para mí recibir el diploma que he recibido y que te otorga la universidad como doctora honoris causa. Si yo hubiera pensado una mejor manera de sentir el premio por haberme interesado en escribir este libro, creo que no se me hubiera ocurrido estar acá esta noche recibiendo en tu nombre este premio. Yo voy a contar una pequeña historia de cómo se gestó este libro y después te voy a hacer 3 o 4 preguntas nomás, Graciela. No te voy a someter a las 4 horas de preguntas que te sometí cuando se me ocurrió este libro. A ver, yo sabía positivamente que le debíamos a Raúl Alfonsín el restablecimiento del Estado de Derecho. Y eso no es poco, realmente no es poco. La Argentina venía de décadas de violencia, violencia primero de algunas organizaciones guerrilleras y después violencia dentro de un gobierno constitucional por algunas organizaciones paraestatales y después, bueno, la tremenda frutilla del postre que todos conocemos, que fue el terrorismo de Estado como nunca había asolado a la Argentina. Yo sabía que eso era así y sabía que Alfonsín, con pocas herramientas, porque realmente las tenía pocas, se animó a diseñar una política de derechos humanos y la lanzó a la comunidad los primeros días de su gobierno con 3 decretos históricos. Uno que todos sabemos porque trascendió mucho, que es el de enjuiciamiento a las juntas militares. Otro que mostraba
que en la cabeza de Alfonsín había que mirar todo, y era también la promoción de investigaciones penales respecto de los líderes guerrilleros, porque los militares, aunque hayan hecho las cosas horriblemente mal, y no dudamos de que eso fue así, no vinieron de la nada. No es que un día los militares invadieron Dinamarca y empezaron a secuestrar personas. O sea, se gestó algo muy mal diseñado y que mereció el repudio de todos nosotros, pero había habido un antecedente. Y eso Alfonsín también lo quiso rescatar en otro decreto que se firmó el mismo día. Y después hizo una cosa maravillosa, porque hoy tenemos la suerte de poder verlo con el beneficio del tiempo, que fue la creación de la CONADEP. Bien, sabiendo yo que ese era el diseño de la política de derechos humanos de Alfonsín, yo dije, bueno, yo puedo saber algunas cosas como investigador, pero ¿por qué no aprovechamos que tenemos vivas a muchas personas que fueron las responsables de la ejecución y el diseño de esa política de derechos humanos? Y la primera persona en la que pensé fue en Graciela. Graciela me había hecho una vez una entrevista radial, no hacía mucho antes de que a mí se me ocurrió gestar este libro, y yo dije, bueno, qué sé yo, el no ya lo tengo. Entonces la llamé por teléfono y le dije, mira Graciela, yo tengo en la cabeza escribir un libro que sean básicamente entrevistas a todas las personas que hicieron posible la política de derechos humanos de Alfonsín. Yo pensaba en personas que conocían mucho a mi padre, y te agradezco muchísimo, Graciela, lo que decís de mi padre. Nunca dejo de tener el orgullo que me merece el ser hijo de él. Yo había obtenido ya el visto bueno de dos de los asesores de Alfonsín en su diseño de la política de los derechos humanos, Jaime Malamud Gotti y Martín Farrell. Obviamente no pude con Carlos Nino porque ya había fallecido. Y también había hablado con los jueces de la Cámara Federal, a quienes conozco de la profesión y me merecen un respeto inmenso, y les había preguntado si ellos también estarían dispuestos a ser parte de este proyecto. Pero la que terminó moviendo el amperímetro fue Graciela. O sea, una vez que Graciela me dijo, yo también estoy, ahí sí me animé a hablar a una editorial y decirle, tengo este proyecto. Y donde vieron esta especie de seleccionado de personas que me estaban diciendo que sí, después, bueno, José Ignacio López, Raúl Alconada Sempé, Horacio Jaunarena, la editorial me dijo, sí, si vos conseguís que esa gente hable con vos, más vale, tenés la editorial abierta, y bueno, así se gestó este libro. Para ese libro, Graciela, te acordarás bien que yo te visité en tu domicilio, fueron 2 veces, te hice muchas preguntas porque yo soy por naturaleza curioso, y este libro, si algún mérito tiene, es el de la curiosidad. O sea, ustedes van a haber revelado ahí todas las cosas que yo intuía, algunas bien y otras mal, y las iba preguntando. Y bueno, van a ser pocas, Graciela, pero sé que nos vamos a beneficiar con tus puntos de vista. Vos empezás tu pelea por los derechos humanos a raíz de un drama personal, que es la desaparición de tu hijo Pablo. ¿Qué te llevó a buscar una manera de expresarte, de contribuir a la Asamblea por los Derechos Humanos? ¿Cómo caíste ahí y qué tipo de gente conociste en la Asamblea? Bueno, en principio yo empecé a dar vueltas a la pirámide en la Plaza de Mayo, como las madres, tengo mi pañuelo en un cajón, y después de eso alguien me dijo, existe un lugar que se llama Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, donde hay mucha gente, incluso gente que no tiene ningún desaparecido. Me acerqué a ellos, llevé un habeas corpus y al poco tiempo me puse a trabajar en la Asamblea Permanente, mucho más que con madres, aun cuando seguí dando la vuelta. Y digo ¿por qué? Porque yo sentí que habiendo tanta cantidad de gente, es decir, no éramos tantos, éramos pocos, de todas maneras, comparativamente, habiendo gente que estaba ahí por una cuestión ética, de compromiso moral, como era el caso de Alfonsín, de Alfredo Bravo, de Alicia Moro de Justo, de Oscar Allende, de otros, de Monseñor de Nevares, de Gattinoni, es gente que no tenía a nadie por quien reclamar, al contrario, corrían el riesgo, como lo pasó Alfredo, que fue secuestrado, Alfredo Bravo, y por suerte lo pudimos recuperar,
y tomaban el riesgo al lado nuestro y nos ponían un paraguas para que pudiéramos trabajar. ¿Por qué tomé yo la metodología que después llevó a cabo la CONADEP? Porque había traído de un viaje a Europa, donde me habían dado unos pocos testimonios de 3 centros clandestinos. Hice 3 listas que Ricardo Gil Lavedra llamaba, se reía cuando yo le decía, la llamaba el imán. El imán eran los centros clandestinos, la ESMA, uno en Córdoba, La Perla, y otro, ya no me acuerdo cuál era el otro. Pero los fui poniendo y veía a ver qué testimonios teníamos nosotros de denuncia de la desaparición de esa persona. Por lo tanto, quedaron 3 listas. Personal militar implicado, centro clandestino, personas que estuvieron ahí y sobrevivieron y pudieron decir quiénes habían estado o a quiénes había visto. De esa manera se construyó muy chiquito, muy apretadito, con pocas cosas, que durante la dictadura, lo que fue la semilla para lo que luego pudimos entregarle al fiscal Estracera, y concretaron, y siempre lo voy a agradecer, aquellos que pasaron por encima de su miedo y habiendo estado secuestrados y habiendo sobrevivido, dieron su testimonio en los organismos de derechos humanos, en la CONADEP y después en el juicio. No sé si conté lo que vos querías, Alejandro, pero bueno, hasta acá llego. Seguí preguntando. No te oigo. Un poco el dilema que se creó cuando se debatía o una comisión bicameral en el Congreso o lo que fue luego la CONADEP. ¿Y por qué tuviste ese dilema y en definitiva qué decisión terminaste tomando? Tuve ese dilema porque los organismos decían, no creían que iba a haber justicia, nadie creía que iba a haber justicia porque todo el mundo creía que iba a ganar Luder, que había dicho que no había más remedio que hacer valer, como la tradición lo decía, la juridicidad de la amnistía, la autoamnistía que se habían dado los militares. Pero pensando en eso, queríamos una bicameral para tener una condena moral y social, eso decíamos en los organismos. La verdad es que Luder perdió, ganó Alfonsín. Lo primero que hizo fue anular la ley de autoamnistía, y si se hubiera hecho esa bicameral, como decía un político amigo mío en esa época, todavía estarían peleándose quién era el portero de la bicameral. Se llegó por suerte porque hubo un grupo de gente que también, por una cuestión de ética y de principios morales, aceptaron participar en la CONADEP. Yo fui invitada por Monseñor de Nevares como secretaria. Me costó algunas lágrimas y lo pensé muy bien y después dije, esta es la única comisión que va a recibir un foco sobre ella. Entremos y hagamos lo más que podamos para que esto salga bien. Y así fue. Graciela, te iba a llevar a otra cosa que me sorprendió tremendamente cuando me lo contaste, me gustaría que lo compartieras con el auditorio de esta noche, y es cómo fueron pensando las visitas a los centros de detención con aquellas personas que fueron apareciendo, porque durante mucho tiempo los desaparecidos eran eso y ustedes no tenían el testimonio de ninguna víctima, pero en algún momento empezaron a aparecer desaparecidos. Y creo que vos fuiste muy determinante en cómo se ideó las visitas a los centros de detención, y a mí me sorprendió tremendamente cuando me lo contaste y me encantaría que lo compartas.
Lo que era sorpresivo, como dije antes, es que aquellos que habían recuperado su libertad por los motivos que fueran, y que en muchos casos nadie sabía que había estado más, su familia sí, sus conocidos más íntimos que habían estado secuestrados, se presentaron y dieron el testimonio. Y a muchos de ellos se les preguntó si cuando visitáramos el lugar, por ejemplo, la Escuela de Mecánica de la Armada, eran capaces, estaban con la voluntad suficiente como para acompañarnos y mostrarnos lo que nos habían dicho. Y eso ocurrió en muchos centros clandestinos, donde fueron, y se cumplió lo que ocurre cuando se hace una investigación de este tipo. Verdad dicha, verdad probada. Y se pudo probar que era cierto la denuncia que hacían. Por ejemplo, uno rascando una inicial sucia que había sido repintada y que al final había aparecido. Y decía, miren, miren, aparecieron las iniciales de mi nombre. Yo me acuerdo cuando me lo contaste se me puso la piel de gallina, porque una cosa era contar con el testimonio de una víctima del que la gente podía descreer y decir, no, este señor lo está inventando. Y otra cosa era ir ahí y darse cuenta de que él tenía cómo probar que él había estado ahí. Yo creo que eso fue decisivo para la credibilidad de todos esos testimonios, ¿no es cierto? Yo creo que hay un dicho que todo chaqueño recuerda y es un fusilamiento que hubo tomando presos que estaban detenidos, sacándolos de la cárcel, llevando y aplicando la ley de fuga. Yo estuve ahí después recordándolo, recuperando la democracia, y nos corría el sudor y las lágrimas juntas. Vi las mujeres, las madres tiradas en el piso, besando ese piso. Bueno, Graciela, y te voy a hacer la última, que va a coincidir con la última que te hice para el libro, que a mí me encantó como cierre de la entrevista y me gustaría también que el auditorio tenga el mismo cierre, y es... Yo leí tu libro, La historia íntima de los derechos humanos en la Argentina, y de ahí extraje un párrafo de Estracera, que Estracera valoriza inmensamente la labor de la CONADEP en estos términos. Es palabras de Estracera. Cuando quedé a cargo del proceso, sabía que teníamos que buscar las pruebas y me basé justamente en el nunca más. La base del juicio, casi todos los casos los saqué del nunca más y traté de utilizar los que tenía más probados. Tenía trabajando a mis empleados por grupos. Unos se encargaban de la ESMA, otros de la Perla, otros de Campo de Mayo. Lo que hizo la CONADEP de ubicar los distintos centros clandestinos de detención nos fue de enorme utilidad. Y la pregunta que te hice la otra vez, Graciela, y te la repito, es ¿cuál es tu reacción cuando escuchás esto? Si sentís la satisfacción de una tarea muy bien hecha. Sí, lo siento. Lo siento y lo sienten alrededor mío mis hijos. Yo tengo 3 hijos. María Alejandra, Pablo, que es el hijo al cual secuestraron cuando tenía 17 años, y Martín. Y ellos y los hijos de mis hijos, es decir, mis nietos, guardan siempre todos los recuerdos y me preguntan, valorizando aquello que se pudo hacer en ese momento. Bueno, Graciela, me toca despedirte, agradecerte en nombre de los organizadores de este acto, la Gobernación del Chaco y la Universidad del Nordeste, tu presencia aquí. Estoy seguro que todos deben compartir la emoción que yo tengo, el cariño que te tenemos y el reconocimiento por todo lo que la República Argentina en democracia te debe. Te agradezco muchísimo, que tengas una buena noche. Bien, seguidamente vamos a escuchar al subsecretario de Derechos Humanos, don Hugo Maldonado.
señor gobernador, señora vicegobernadora, señora presidenta del Superior Tribunal de Justicia, ministros del Superior, señora presidenta de la Cámara de Diputados, diputadas y diputados, señora y señor juez federal, fiscales federales, señor exgobernador de la provincia Ángel Rosas, señor rector de la universidad, señores decanos, miembros del Consejo Superior, señores miembros de la Comisión Provincial por la Memoria, señora doctor honoris causa Marilyn Cristofani, señora defensora general, miembros del Comité contra la Tortura, representantes de la cultura, el deporte, distinguidos ciudadanos de la provincia de Corrientes y de Chaco, tal cual lo pensamos y lo hicimos. Hemos convocado a un auditorio que pretende representar a nuestra provincia. Y queda muy poco por decir, después de tan fuerte testimonio, el de Graciela por su vivencia y el aporte que nos hace el doctor Carrió. Quiero hablar de dos síntesis importantísimas. Una que la predicó Raúl Alfonsín donde pudo y en todas las latitudes de nuestro país. El consenso aspiracional y fundacional de la República Argentina en el preámbulo de la Constitución Nacional. Aquello que pretendemos y que debemos trabajar para lograrlo tal cual pensaron aquellos que hicieron la República. Y otra síntesis, la que se está recordando hoy. Una que se sintetiza en el nunca más. Ernesto Sábato, cuando entregaba la síntesis del trabajo de la CONADEP, decía: señor presidente, estamos entregando un trabajo que nos costó angustia y dolor. El nunca más. Otra aspiración que se inicia en la nueva democracia en la Argentina. La aspiración de nunca más vivir en ámbitos de violencia. La aspiración de nunca más volver al estado anómico, nunca más volver al país sin Estado de Derecho, nunca más volver a la Argentina de la dicotomía, la Argentina de la intolerancia, nunca más, que surge como consecuencia del dolor vivido tal vez en el más cruento episodio de la historia moderna de la República Argentina. Muerte, tortura, desaparición y desencuentro. Esa es la base que nos permitió contar hoy con un nunca más, que es casi la síntesis de la aspiración de la democracia, que se refunda con la aspiración y el deseo de muchos de los que estamos aquí, de muchos de los que no están y de los que debemos trabajar primero para lograr eso que reza el preámbulo de la Constitución Nacional y este nunca más de una Argentina que tiene que ser distinta y mejor para todos los que habitamos este suelo. Muchísimas gracias. Seguidamente vamos a escuchar las palabras del ministro de Gobierno, Justicia, Trabajo y Derechos Humanos, el doctor Jorge Gómez. Señor gobernador, señora vicegobernadora, señor decano,
señora Presidente de la Cámara de Diputados, señora Presidente del Superior Tribunal de Justicia, señores diputados, señores funcionarios provinciales y señores funcionarios municipales, todos los días de nuestra vida, pero en especial cada 24 de marzo, los argentinos debemos ejercitar la memoria para recordar aquel hecho trágico que marcara a fuego la historia de nuestro país. La jornada de hoy debe ser de reflexión y análisis crítico para poder transmitir y educar a las generaciones actuales y a las venideras respecto de las consecuencias que trajo aparejada aquella fractura institucional y contribuir así a que la construcción de una sociedad mejor evite que se repitan los errores del pasado. En efecto, no se puede edificar una sociedad axiológicamente valiosa asentada sobre pilares del autoritarismo, del pensamiento único, de la intolerancia política, ni social ni religiosa. Muy por el contrario, resaltamos la importancia de afianzar y fortalecer los valores democráticos como una manera de garantizar los derechos innatos e inalienables de libertad, igualdad y pluralidad de pensamiento de todos los argentinos. Y en un día tan especial y tan caro a los sentimientos nacionales, reafirmamos nuestro compromiso inclaudicable con la democracia y los derechos humanos de todos los que habitan este suelo argentino. Muchas gracias. Seguidamente escucharemos las palabras del señor gobernador de la provincia, arquitecto Leandro Esdero. Muy buenas noches a la señora Presidente de la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco, a la señora Presidente del Superior Tribunal de Justicia, a la señora Vicegobernadora, al señor Rector de la Universidad Nacional del Nordeste, al doctor Alejandro Carrió, a los funcionarios de la Justicia Federal y Provincial, a los señores funcionarios provinciales y municipales, a los señores legisladores, al exgobernador doctor Ángel Rosas que nos acompaña, a representantes de diferentes organismos de derechos humanos, en especial a quien hoy recibe el honor y causa de la universidad, la profesora Fernández Mejide, y a todos y cada uno de los chaqueños que nos acompañan. Conmemorar, reflexionar acerca del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, recordando ese 24 de marzo de 1976, golpe de Estado a un gobierno constitucional, nos trae de manera inmediata ese 1983, ese año en que el consenso social expresado en las urnas quedó muy claro que la democracia y el golpe de Estado son conceptos opuestos en el ámbito político y que todos asumimos el compromiso del nunca más. El consenso democrático es esencial para el funcionamiento efectivo de la democracia, porque promueve la inclusión, promueve el diálogo y el respeto, lo que resulta para decisiones justas y sostenibles. En este sentido, consideramos que es fundamental fomentar esta práctica porque ayuda a construir una sociedad más cohesiva, más resiliente, capaz de enfrentar desafíos y conflictos de manera pacífica en el marco del consenso social. Y hoy decidimos, en este marco, con una importante presencia de chaqueños,
acompañar un hecho histórico, un acto de alta jerarquía por la presencia de nuestra querida Universidad Nacional del Nordeste, la Universidad del Sol, que tiene en su haber el compromiso de reconocer y valorar a aquellos individuos que han dedicado su vida a la construcción de una sociedad más justa y fundamentalmente garantizando los derechos de las personas, los derechos humanos. Por ello, es justo, y para el gobierno de la provincia, valorar este título honoris causa a Graciela Fernández Mejide, una referente, una mujer de lucha y el compromiso por los derechos humanos. Su presencia y su claridad intelectual es fundamental tener siempre en la memoria activa y en la búsqueda de la verdad, porque de esta manera se puede ayudar a visibilizar las historias de los desaparecidos, como relataba hace un rato la de su hijo Pablo. El concepto del nunca más es un poderoso recordatorio de la impronta de la memoria histórica y el respeto por los derechos humanos. Representa además el esfuerzo colectivo para garantizar las atrocidades del pasado, que esas atrocidades no se repitan. Tenemos hoy el privilegio de la democracia, esa democracia que nos posibilita participación y el respeto por el derecho humano. Nunca más a la intolerancia, nunca más a la impunidad. Es un honor, además, en este marco, contar con el honor de la presencia del doctor Alejandro Carrió, catedrático prestigioso, que hoy nos presenta su libro Alfonsín y los derechos humanos. Y me detengo aquí con una figura que no solamente nos hizo abrazar la democracia, sino también el respeto a las instituciones y a la calidad humana y el respeto a los derechos humanos. La figura de Raúl Alfonsín, con respecto a los derechos humanos, ha quedado y quedará en la historia muy fuertemente vinculada a lo que ocurrió durante la transición democrática. Y eso lo resalta el mismo Carrió. En su relato desnuda delicadas tensiones y dilemas que debió afrontar Raúl Alfonsín en torno a la solución jurídica y moral que exigía la naciente democracia sobre la violación de los derechos humanos y el problema de los desaparecidos. El problema de los desaparecidos durante esa dictadura militar que había gobernado el país entre 1976 y 1983. En este marco, desde el gobierno de la provincia del Chaco, hacemos el reconocimiento y la valoración a la Universidad Nacional del Nordeste por el reconocimiento a una mujer con mucho coraje, con mucha calidad humana y con un respeto irrestricto a las instituciones democráticas, como es hoy la doctora honoris causa Graciela Fernández Mejide, y en este sentido ratificamos desde nuestro gobierno que el nunca más del ayer sea el nunca más del hoy y el nunca más del siempre. Muchas gracias. Seguidamente invitamos a las autoridades a formar parte de este auditorio porque vamos a continuar escuchando esta síntesis que tiene que ver con Alfonsín y los derechos humanos, que reúne este valioso testimonio de los protagonistas del juicio más trascendente de la historia argentina, entrevista que desnudan las delicadas tensiones y dilemas que debió afrontar el líder radical en torno a la solución jurídica y moral que exigía la naciente democracia sobre la violación de los derechos humanos y el problema de los desaparecidos durante la dictadura militar que había gobernado el país entre 1976 y 1983. Así nos cuenta en su libro, así lo escuchamos al doctor Alejandro Carrió. Adelante. Bueno, gracias nuevamente.
En cualquier acto público hablar después de Graciela Fernández Meijide es tener la vara altísima, así que bueno, uno después de eso hace lo que puede. Encima, bueno, han hablado el gobernador, ha hablado el rector, Hugo Maldonado. Yo tenía pensado, no demasiado tiempo, primero porque abrigo alguna esperanza de que compren el libro, entonces si se los cuento todo, después los de la editorial se van a enojar conmigo. Pero no, en realidad quiero hacer esto, que es un poco lo que hice con Graciela cuando, digamos, Hugo Maldonado, al que le agradezco inmensamente todo lo que trabajó para que este acto tuviera concreción y lo pensamos, o sea, acerca de cómo lo veía él y yo le dije, yo quiero que la gente viva lo que yo viví cuando la entrevisté a Graciela. No con la extensión de la entrevista a Graciela, por supuesto. Pero tenemos un prócer viviente y aprovechémoslo. Todavía está lúcida, todavía tiene la fuerza republicana que tuvo siempre. Es una mujer que tiene clarísimas las ideas, tiene clarísimo lo que está bien y lo que está mal y nunca se ha movido de eso, nunca. Y nunca la van a escuchar en una entrevista radial decir algo fuera de contexto. Miren que si hay personas que podrían haber querido ser vengativas, era ella. Y bueno, ella aceptó que su hijo había muerto y aceptó, que eso es lo que me contó en la entrevista, que bueno, ella iba a hacer todo lo que estuviera a su alcance para meterlos presos. Y ella sentía que no tenía demasiadas herramientas, pero bueno, tomó su rol en la CONADEP como la manera de buscar todas las pruebas que permitieran, si alguna vez se hacía el juicio, y efectivamente se hizo, que la prueba fuera contundente. Y lo fue. Y el mérito de la CONADEP, el mérito de Graciela en buscar toda la documentación. A ver, ella lo explica con más detalles acerca de cómo preservó la documentación. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue objeto de un allanamiento en los años 70. ¿Se acuerdan que había venido la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? Ahí había, bueno, un tristísimo lema de los militares que decía los argentinos somos derechos y humanos, y la verdad que daba gracia. Y la Asamblea fue objeto de un allanamiento. Y la razón por la que la documentación que había obtenido la Asamblea Permanente durante todo el tiempo en que Graciela trabajó ahí se pudo preservar fue porque ella se la llevó a una embajada. Y lo que se llevaron de la Asamblea, los animales que hicieron ese allanamiento, por suerte no impidió que la documentación se preservara. Eso es mérito de Graciela. Bueno, para cerrar un poco este acto quería hacer una pequeña recorrida de algunas personas que fui entrevistando, que realmente para mí fue un lujo, fue un honor que quisieran hablar conmigo y no voy a cubrir todo lo que cada uno de ellos dijo, por supuesto, pero sí las cosas que más me llamaron la atención. La primera persona que entrevisté fue Martín Farrell. Martín Farrell es premio Konex de brillante a la ética y es uno de los filósofos del derecho más inteligentes y agudos que uno pueda conocer. Martín Farrell es realmente brillante y colaboró durante toda la campaña de Alfonsín en 1983, incluso antes, para acercarle ideas y demás. Él cuenta, yo tuve la fortuna de escucharlo, de la primera vez que él, junto con mi padre, fueron a verlo a Alfonsín. Y ustedes no lo van a poder creer, pero yo escuché este cuento por primera vez de Martín Farrell. Mi padre era una de las personas menos afectas a la autoexaltación que uno pueda concebir. Nunca me contó, nunca, y eso que yo trabajaba en el estudio ya con él, que un día habían ido a la casa de Alfonsín con Martín Farrell y que Alfonsín los recibió a Farrell y a mi padre con esta propuesta. Les dijo, yo no puedo, si soy presidente, no puedo ser presidente constitucional y no buscar el castigo, por lo menos, de los militares de más alta graduación responsables de haber ejecutado y diseñado una política de terrorismo de Estado tremenda. Lo fácil para Alfonsín hubiera sido lo que venían haciendo todos los presidentes constitucionales luego de que reasumían el gobierno después de un gobierno militar, era pasar página. Pero Alfonsín era distinto. Alfonsín sentía que él no podía, si efectivamente quería reconstruir el Estado de Derecho, pasar página. Y ahí les dijo a Alfonsín, que fue una sorpresa, tanto para Martín Farrell como para mi padre,
yo tengo en la cabeza juzgar a las juntas militares y a todos los generales de división con mandos de tropa. Todo general de división que tuviera un mando de tropa, yo lo quiero ver juzgado. Y estoy pensando en hacer, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, un decreto que ordene al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas iniciar un juicio contra las juntas militares, porque él tenía ese poder como comandante en jefe. Ahora, esto lo explica muy bien Martín Farrell en la entrevista. Alfonsín les cuenta que él tenía un dilema moral, porque él sabía que él no tenía el poder suficiente para juzgar a todos los militares que hubieran cometido delitos a lo largo del país. Porque, a ver, la política de derechos humanos de Alfonsín hay que pensarla en el 83, no hay que pensarla ahora, donde claramente un golpe militar es impensable. Entonces, imagínense hoy un tanque saliendo a la calle, ¿cuánto duraría en ser reprimido por las fuerzas constitucionales? La Argentina de 1983 era distinto. Si ustedes toman el golpe militar del 30 en adelante hasta Alfonsín, solo 2 presidentes constitucionales terminaron su mandato y los 2 habían sido militares. Uno fue Justo y otro fue Perón, y no terminó el segundo porque lo derrocaron. El golpe militar en la Argentina era una cosa, les diría, casi cotidiana, con lo cual Alfonsín sabía que si él pretendía juzgar a todos los militares que hubieran cometido un delito, un secuestro, una tortura, una desaparición, la Argentina hubiera sido ingobernable. Y todo lo que le había costado a la Argentina recuperar la democracia se iba a perder. Y esta es la pregunta más interesante que le hace Alfonsín a Martín Farrell. Le dice, ¿usted qué filósofo del derecho? Porque primero pregunta si jurídicamente se podía juzgar a los militares con esta herramienta del Consejo Supremo y con algunos límites que tenían que ver con la obediencia debida, justamente porque Alfonsín era práctico. Alfonsín sentía que sin obediencia debida iba a ser imposible dictar algunas sentencias condenatorias paradigmáticas, que es lo que él quería. Pero ahí le pregunta a Farrell, a ver, pongamos que jurídicamente se puede. ¿Yo lo puedo hacer moralmente? ¿Está moralmente bien condenar solo a los líderes de las Fuerzas Armadas, a los generales que tuvieran poder de mando, a todos los que tuvieran a su cargo zonas y subzonas, y por supuesto a los comandantes en jefe? Y acá una cosa de la que se habla poco. En el diseño de la política de derechos humanos de Alfonsín, incluso en el decreto 158, que es el que ordena el enjuiciamiento a las juntas, había algunos delitos que no importaba el rango de quien lo cometiera, iban a ser punibles siempre. Uno fue el robo de bebés. Repasen el decreto 158 y repasen luego la ley de obediencia debida del año 87. El robo de bebés iba a ser punible siempre, no importaba el grado de quien lo llevara a cabo. Las violaciones, o sea, los ataques a la libertad sexual de las mujeres, también. Y los saqueos también. Por más furibunda que fuera la orden que podía haber recibido un militar, esa orden nunca podía tener incorporado un permiso para violar, para secuestrar bebés o para saquear propiedades. Eso iba a ser punible siempre. Ese era el esquema de derechos humanos que Alfonsín quería testear con Martín Farrell, que era uno de los filósofos que estaba cerca de él. Y Martín Farrell lo cuenta muy bien y dice, mire, doctor Alfonsín, yo creo que sí, pero bueno, usted tiene que entender que junto con la posibilidad de tener una aproximación kantiana, en el sentido de, bueno, todos los delitos tienen que ser penados, existe una posición que defienden los utilitaristas como Bentham, en el sentido de que, bueno, si la opción es no castigar a nadie, castiguemos por lo menos a algunos. Y castigando a algunos vamos a bajar un mensaje para que estos hechos repudiables no se cometan nunca más. Alfonsín, ¿qué hizo? Le empezó a pedir a Martín Farrell literatura sobre Bentham. Le empezó a pedir que le acercara textos porque quería estar convencido de que esa era una línea posible. A ver, las generalizaciones siempre son malas, pero si uno repasa en general, no sé, distintos políticos que hemos tenido en la Argentina, un líder político que tuviera esta delicadeza acerca de lo que era moralmente aceptable, yo creo que es algo digno de mucho aplauso.
Otro filósofo del derecho del que aprendí mucho fue Jaime Malamud Gotti. Jaime Malamud había estudiado en Alemania, había estudiado Derecho Penal. Estando junto con Carlos Nino en Alemania, ellos también habían pensado en la posibilidad de hacer un juicio que embarcara o que contuviera a los militares. Y cuando volvieron de ese posgrado que estaban haciendo en Alemania, se encontraron con que Martín Farrell de alguna manera les había ganado de mano. Entonces se juntaron los tres y Martín les dijo, sí, Alfonsín estaría dispuesto, así que ¿por qué no nos ponemos a pensar los juicios, cómo hacerlos? Y ahí, ustedes recuerden que al momento de 1983, el Código de Justicia Militar preveía que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas tenía facultades para juzgar incluso por delitos no esencialmente militares. Este fue el gran dilema que tuvieron, porque ellos no querían debutar con un tribunal civil que hiciera el juicio de cero, porque iban a recibir un ataque de que se estaba violando la garantía del juez natural, porque la ley vigente al momento del hecho determinaba que era el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas quien debía juzgar. Entonces, en el proyecto de ley que mandaron al Congreso, decidieron que la Cámara Federal tuviera un rol de órgano de apelación amplio. Y ahí pasó algo interesante, que fue a raíz de una moción del diputado Casella en la Cámara de Diputados, que dijo, bueno, pero ¿qué pasa si el Consejo Supremo no lo juzga nunca? Entonces, la verdad que fue una buena opción de decir, bueno, si el Consejo Supremo demuestra que no tiene ninguna intención de juzgarlos, entonces la Cámara Federal podrá abocarse y hacer el juicio directamente ella. Y aquí Jaime Malamud me explicó, y yo creo que con un orgullo bien ganado, que él fue muy relevante a la hora de elegir los jueces de la Cámara Federal, porque se daban cuenta que esos jueces iban a tener un rol muy importante, ya fuera porque actuaban como apelación o ya fuera porque tomaran el juicio por avocación, porque el Consejo Supremo, como terminó haciendo, nada, hizo todas las cansadas y el juicio en el Consejo Supremo no empezó nunca. Y ahí yo le pregunté a Jaime Malamud si los jueces estos se sorprendieron cuando los eligieron y me dijeron que, o sea, y Jaime Malamud me contó que sí, y los mismos jueces también. O sea, Alfonsín no eligió a sus amigos. Se confió en lo que personas muy valiosas le decían como posibles jueces y está claro que no se equivocó. Los 6 jueces de la Cámara Federal son un orgullo, 2 de ellos ya han fallecido y los otros 4 están ahí entrevistados y la verdad que para mí también fue un inmenso honor poder haberlo hecho. Jaime Malamud me contó también que, y este es un principio interesante, fíjense, y yo no quiero, porque el acto no tiene por fin que hablemos de lo que está sucediendo hoy. Pero Jaime Malamud lo convenció también a Alfonsín de que los juicios no debían ser muchos, debían ser respecto de figuras paradigmáticas de los militares, generales de división, juntas, las juntas militares, los que tuvieran a cargo zonas y subzonas y demás, porque Jaime Malamud le dijo a Alfonsín, estos son juicios que van a ser divisivos. Y no es bueno para la sociedad, porque la gente se va a enrolar en una posición, en otra, según cómo haya visto la película. A ver, yo creo que es bastante fácil darse cuenta que el terrorismo de Estado es indefendible. Pero de todas maneras, una Argentina que venía de una década de mucha violencia, era generador de divisiones, el juicio de las juntas, y lo fue. Los jueces me contaron directamente que cuando empezó el juicio, muchísima gente por la calle los insultaba directamente. O sea, Alfonsín se jugó por una línea de defensa de los derechos humanos, incluso con poco apoyo de su propio partido. No porque consideraran que los juicios estaban mal, pero porque tenían miedo de la capacidad de gobernar. O sea, los militares habían echado gobiernos civiles muchas veces. Y bueno, el libro narra muchos de los episodios difíciles por los que Alfonsín tuvo que atravesar. Los jueces me contaron cómo dominaron las audiencias. Había que estar parado frente a Videla y Macera en 1985. Si alguno de ustedes tuvo la posibilidad de ir al juicio, que yo fui a varias audiencias, no sé,
Esto sí es mi pensamiento personal absoluto. Yo pocas veces sentí el orgullo que tuve de ser argentino como tuve en ese momento. O sea, estas tremendas personas que habían gozado de un poder absoluto, sentados ahí en el banquillo de acusados como cualquier otro. Eso es el Estado de Derecho. Después, cuando empiezan a declarar las víctimas en el juicio, yo creo que la percepción de la gente cambia, porque mucha gente claramente no quería ver lo que luego se le presentó. O sea, las torturas en los centros de detención, los relatos todos absolutamente coordinados, o sea, esas cosas no se inventaban. Otra persona de la que aprendí mucho fue Horacio Jaunarena, que fue el ministro de Defensa. Había sido subsecretario de Defensa y luego de la muerte de Borrás y de Carranza le tocó él ser ministro de Defensa. Jaunarena me explicó, porque yo quería ver cómo Alfonsín había tratado de mantener su política de derechos humanos pese a las dificultades que tenía. Por ejemplo, Jaunarena me contó por qué fue que lo relevaron al primer comandante en jefe del ejército que designó Alfonsín, que era Arguindegui, pero sin H, Jorge Arguindegui. Y la razón fue que la CONADEP había ido quería ir a un centro de detención y los militares tenían que darle todo el apoyo necesario para que Graciela Fernández Meijide, Magdalena Ruiz Guiñazú y demás pudieran hacer las visitas a los centros de detención y las habían tratado decididamente mal. Y eso era responsabilidad del comandante en jefe del ejército. Y Alfonsín, Borrás en ese momento, no dudó en echarlo. El primer militar que perdió su cargo, que fue el primer teniente general nombrado por Alfonsín, perdió el cargo por no haberle prestado ayuda a la CONADEP. Y eso marca el compromiso de Alfonsín en un momento que había que tener las agallas que Alfonsín tuvo. También Jaunarena me explicó cómo él aprendió a entender que los juicios en algún momento había que terminarlos porque él tenía miedo de perder lo que se llamaba la cadena de mandos. O sea, uno puede dar una orden. Ahora, si la persona a la que uno le da esa orden, después esa persona no la cumple, ¿qué hacemos? Salimos a detener a todo el mundo. ¿Se acuerdan el episodio de Semana Santa? Semana Santa fue muy tensionante, Semana Santa de 1987. Lo que la gente en general no sabe, y esto sí lo escuché de ellos, es que la ley de obediencia debida no fue un arrebato de Rico. Esa ley ya estaba redactada de antes. Y Alfonsín había decidido que era más importante conservar lo que ya existía en ese momento. Y les cuento qué existía en ese momento. Las juntas condenadas, el comisario Echecolatz condenado, el general Camps condenado, el general Richeri condenado, un médico policial de apellido Vergés condenado, Suárez Mason preso, López Rega preso, Firmenich preso, Obregón Cano condenado por jefe de una asociación ilícita. O sea, fíjense esta idea de tener personas que habían cometido delitos, todas sometidas al poder y todas condenadas. Esa era la política de derechos humanos que Alfonsín quería preservar, y él lo dice con mucha claridad en Las Memorias Políticas, que es un libro que vale la pena leer. Porque Alfonsín luego se lo criticó, y yo creo que es muy fácil criticar desde un escritorio, ¿no? Pero Alfonsín se lo criticó luego por las leyes de obediencia debida, y yo creo que él lo que quería era conservar lo hecho, conservar el poder de mando, porque la Argentina había que seguir gobernándola. De José Ignacio López, que bueno, fue otra persona que me fascinó haber podido entrevistar. No pude con mi genio y le pregunté cómo se le ocurrió hacerle a Videla la pregunta esa de ¿qué nos puede decir de los desaparecidos? Videla era presidente, José Ignacio López cubría la Casa Rosada. Justo el Papa en esos días había hecho alguna mención acerca de que en algunos países del Cono Sur existían pruebas o por lo menos relatos de que estaban desapareciendo personas, y si eso era posible y cómo sentía él que ese fenómeno de las desapariciones podía tener lugar.
Métanse algún día en YouTube y pongan Videla pregunta por los desaparecidos. La respuesta de Videla no tiene precio, es tremenda. Dice, bueno, los desaparecidos no están, son desaparecidos. No están ni vivos ni muertos, son una entelequia, están desaparecidos. Las agallas de José Ignacio López para hacer esa pregunta ese día, todavía hoy el día que me saco el sombrero. Después aprendí de ellos, de José Ignacio López y de Raúl Alconada Semper. Raúl Alconada Semper era un joven radical en los 80, estaba en La Plata y fue una de las primeras personas a las que Alfonsín le contó que iba a sacar estos decretos, el de enjuiciamiento a las juntas, el de enjuiciamiento a líderes guerrilleros y la creación de la CONADEP. Y fue con Raúl Alconada que discutió cómo conformar esa CONADEP. Y la discusión era si había que hacerla con políticos o con personas que no tuvieran vínculos con la política. Se terminó haciendo un mix, pero el mix mucho más preponderante de personas fogueadas en derechos humanos, que era la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Yo le pregunté un poco a Graciela hoy, pero bueno, tampoco le quise repreguntar para no cargosearla, pero Graciela en la Asamblea conoció a personas campeonas del republicanismo. Y en esa gente se inspiró Alfonsín para la creación de la CONADEP. También se le permitió ingresar a 3 diputados por cada uno de los partidos. El radicalismo sí aportó los suyos y el peronismo no quiso aportar miembros a la CONADEP y nunca sabré la razón. Yo decidí escribir este libro, y con eso ya me voy despidiendo de ustedes, porque quería rendirle un homenaje a quien es para mí la persona que nos devolvió la democracia entendida no solamente como poder votar, sino pensar que la ley existe, que es pareja para todos, que no importa el grado de poder que uno haya tenido, uno tiene que ser responsable por sus actos. Bueno, les agradezco mucho su presencia esta noche y buenas noches. Un placer escucharlo, doctor. Lo invitamos también que se sume a este auditorio, porque para hacer el cierre de esta noche, de este acto de la memoria, verdad y justicia, este 24 de marzo que se celebra, y además también en este honor de recibir, por supuesto, honoris causa a la profesora Graciela Fernández Meijide. Un placer tenerlo aquí y escuchar esto que acabamos de escuchar de ese libro. Para este cierre del acto, la artista y cantante Melissa López junto al guitarrista Martín Puri van a interpretar Honrar la Vida. Y de esta manera, por supuesto, vamos a dar por finalizado este acto, agradeciendo a todos los que están aquí presentes, a todos aquellos que siguieron esta transmisión por los distintos medios de comunicación, a todos los que se han sumado a esta transmisión también a través de las diferentes plataformas y que, por supuesto, los medios de comunicación han hecho lo propio y lo suyo. Escuchamos. Buenas noches. Un gusto, un placer estar en un momento tan importante como este. Muchas gracias. No permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida es callar sin consentir tantas injusticias repetidas. Es una virtud, es dignidad y es la actitud de identidad más definida. Eso de durar y transcurrir no nos da
no siempre quiere sugerir honrar la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es erguirse vertical, más allá del mal de las caídas, es igual que darle a la verdad y a nuestra propia libertad la bienvenida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Muchas gracias, Melissa López, junto al guitarrista Martín Puri. Honrar la vida. Un placer, muchas gracias. Gracias a todos los presentes, a quienes se han sumado, por supuesto, en esta noche especial. Muchas gracias por estar aquí. Gracias.